Muy bien, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con nuestra serie de electromagnetismo. En esta ocasión vamos a estarla retomando de una forma más directa. Ya ven que lo estaba haciendo con Manim, pero por cuestiones de tiempo me va a ser un poquito más difícil trabajarla. Entonces voy a continuarlo con el formato clásico que antes manejaba en el canal. Les recuerdo que todas las demás series que hemos estado trabajando de relatividad general, mecánica cuántica, esas las voy a seguir trabajando con Manim, ¿ok? Entonces, con eso va a seguir exactamente igual. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la expansión multipolar, pero primero vamos a analizar algunos aspectos importantes porque esto nos va a servir para entrar con ciertos detalles que tienen que ver con lo que es la polarización, ¿ok? Entonces, primero vamos a definir algunos aspectos aquí importantes. Lo primero que vamos a hacer es definir en este caso lo que es un dipolo, ¿vale? Un dipolo lo podemos considerar como dos cargas que tienen el mismo valor de carga pero con signo contrario. Es decir, vamos a tener aquí esta carga, esta otra carga que tiene el mismo signo. Voy a mover esto un poquito más para acá porque se ve un poco fuera, o sea, bueno, un poquito asimétrico, pero bueno. Donde tenemos que estas cargas van a estar separadas a una distancia, ¿ok? Entonces, vamos a considerar que aquí hay una distancia de separación entre las dos cargas. Vamos a considerar que esto tiene una carga más Q y esta tiene una carga menos Q. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver es encontrar o vamos a calcular lo que es en este caso el potencial aproximado en un punto en el espacio, ¿ok? En un punto que está alejado del dipolo, ¿ok? Porque esto es un dipolo, ¿vale? Entonces, dicho dipolo, como dije, son dos cargas de la misma magnitud, pero con carga opuesta, ¿vale? Entonces, también vamos a considerar que están separados una distancia, que en este caso vamos a definirla como una distancia d, ¿ok? Y vamos a suponer lo que es ese punto que estamos considerando. Entonces vamos a tener aquí lo que es una distancia que existe desde la carga positiva hasta este punto. Vamos a ponerlo de color blanco, que se va a ver así, que vamos a llamar simplemente R sub más, para indicar que es la distancia a la carga positiva. Y ahora, una distancia para este punto, con respecto a la carga, donde vamos a definirla como R sub menos, ¿ok? Y vamos a considerar ahora una distancia intermedia entre el punto y la mitad de la distancia que tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a definir esta distancia simplemente R y vamos a considerar lo que es un ángulo definido como θ, ¿ok? Ahora bien, este es un punto que vamos a definir como un punto P, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto, nos pide calcular lo que es el potencial aproximado en puntos alejados del dipolo. Bueno, lo que tenemos que recordar aquí para poder solucionar esto, vamos a especificar aquí que es la solución, es recordar precisamente lo que es el potencial para un dipolo, o bueno, mejor dicho, el potencial eléctrico para cargas puntuales, ¿vale? Si nosotros recordamos un poco acerca de esto, cuando trabajamos lo que era potencial eléctrico, tenemos que el valor de potencial va a estar definido como V de R igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Y esto multiplicado por el valor de la carga Q entre R sub más y menos Q entre sub R, bueno, R sub menos, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos analizando el potencial debido a la contribución de estos dos puntos, ¿ok? Sin embargo, necesitamos trabajar con esas distancias que tenemos ahí porque no las conocemos, eso es evidente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros vemos esta figura, podemos darnos cuenta que este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿ok? Bueno, no un triángulo rectángulo, perdón, es un triángulo escaleno, ¿ok? Entonces, como no es un triángulo rectángulo propiamente, vamos a tener que utilizar otras herramientas matemáticas para encontrar lo que es precisamente estas distancias que tenemos aquí. Puede ser esa o puede ser la de abajo, ¿ok? Es el mismo triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos utilizar lo que es la ley de cosenos. ¿Y cómo quedaría si nosotros empleamos la ley de cosenos? Bueno, es algo muy sencillo. Vamos a definir aquí, por ejemplo, lo que sería R al cuadrado. Vamos a especificar para los dos posibles casos, para las dos cargas, y vamos a tener que esto sería igual a R al cuadrado más, como estamos hablando de que es la mitad, entonces voy a considerar que es D sobre 2.
¿ok? Esto elevado al cuadrado. Ahora voy a considerar los signos. Tengo menos y más, ¿ok? Porque recordemos que estamos trabajando con una carga positiva y una carga negativa. Y esto multiplicado por R, por D, por el coseno de teta, ¿ok? Si recuerdan la ley de cosenos, pues tiene esta forma, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos trabajado esto, lo que vamos a hacer es factorizar R al cuadrado. Entonces, tenemos aquí que es R al cuadrado y nos quedaría como 1 más... Vamos a ponerle aquí lo que es un menos. Voy a reordenar los términos. Voy a poner primero este término de acá. Entonces tendría menos y más D sobre R por coseno de teta. Recordando que si yo multiplico esta expresión que está acá, que es R al cuadrado, por esto me va a quedar R en la parte de arriba, porque se viene cancelando un término. Entonces, ahora, con el otro término de aquí voy a tener más D al cuadrado sobre 4R al cuadrado, ¿ok? Entonces, nos queda una expresión de esta forma. Listo, ¿ok? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a interesarnos en un caso particular. Lo que nosotros estamos buscando es considerar un punto en una distancia, vamos a definirla aquí, como mucho mayor a D, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tercer término que tenemos aquí? Este tercer término se va a anular, ¿ok? Únicamente quedando este de acá, entonces este se anula, ¿vale? Y nos va a sobrevivir nada más esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a considerar lo que es el inverso de la distancia porque pues estamos analizando este caso, ¿ok? Pero antes vamos a recordar lo que es algo bastante importante que nos va a servir, que es en este caso el binomio de Newton. Entonces voy a expresar aquí lo que es una expansión binomial, pero voy a definir aquí lo que es un término 1 más y elevado a un factor de n. Y voy a considerar que esto es aproximadamente igual a 1 más n por y. ¿Ok? Si nosotros analizamos esto con base en lo que ya tenemos, podemos escribir simplemente aquí que tenemos 1 sobre R sub más menos, considerando los casos como les digo, y vamos a tomar en cuenta que esto es aproximadamente igual a 1 sobre R, y aquí esto multiplicado por 1 más D sobre 2 por R por coseno de teta, utilizando lo que es la expansión binomial, como les estaba comentando. Ahora bien, ¿cómo sale esto? Pues bueno, simplemente tenemos que darnos cuenta que tenemos esta expresión. O sea, si nosotros aplicamos lo que es el recíproco, vamos a aplicarle la raíz para obtener este término. ¿Cómo quedaría originalmente? Voy a borrarlo tantito para que se vea cómo queda. Originalmente nosotros tenemos esto. Tengo 1 sobre R al cuadrado sub más menos. ¿Ok? Sabemos que esto es igual. Voy a ponerlo nuevamente. Tendría 1 sobre R al cuadrado. Y si yo estoy despejando esto, pues voy a tener que despejarlo porque pues necesito el valor de R. Pero ahorita lo hacemos. Tenemos entonces aquí lo que es 1. Vamos a poner aquí menos y más. Y vamos a tener aquí lo que es D sobre R coseno de teta. ¿Ok? El otro término, como dije, lo vamos a despreciar. ¿Ok? Vamos a anularlo porque se anula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues necesitamos aplicar obviamente lo que es una raíz cuadrada. Eso es algo bastante evidente, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría este término de acá? Otra cosa muy importante, esto va a estar en la parte del denominador, ¿ok? Entonces voy a bajarlo tantito para que quede claro. Vamos a ponerlo aquí. Porque pues si estamos considerando el recíproco va a tener que quedar de esta manera. Es algo bastante evidente, ¿ok? Entonces, ahora... aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar entonces 1 sobre R. Vamos a ponerlo así. Voy a poner bien la R para que sea como esto que tenemos acá. No haya confusión, porque son R's un poco diferentes. Y esto sería entonces... aplicamos raíz como dije. Se termina cancelando evidentemente el término cuadrático porque pues raíz cuadrada, o sea, recordemos un poquito que si yo tengo una raíz cuadrada, pues esto se cancela, pero no porque sea magia, o sea, simplemente porque nosotros estamos recordando que cuando tenemos un término elevado a n y tenemos aquí una raíz, esto se puede escribir como n sobre m.
Que bueno, en este caso para la raíz cuadrada sería esto, elevado al cuadrado, entonces sería 1. Por esa razón se cancela, ¿ok? Algo muy básico, pero pues está bastante bien recordarlo. Entonces, ahora tenemos aquí 1 sobre r, y obviamente aquí podemos reescribir esta parte para no ponerlo de esta forma, y nos va a quedar como 1 menos más d sobre r coseno de teta elevado a menos 1/2. ¿Ok? Entonces, como dije, podemos utilizar la expresión de acá arriba. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos escribir así. Decimos que es aproximadamente igual a 1 sobre r. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí el factor de y. ¿Cuánto sería el factor de y? Bueno, simplemente el factor de y sería igual a menos más d sobre r coseno de teta. ¿Vale? Entonces, ya teniendo esto, pues ya nos damos cuenta cómo va a quedar, ¿ok? Entonces aquí quedaría como 1, esto sigue siendo exactamente lo mismo, y vamos a tener aquí, en este caso, lo que es n, que bueno, vamos a identificarlo acá, n sería igual a menos 1/2, ¿vale? Entonces, como tengo menos 1/2, ¿qué va a pasar con este signo? Va a multiplicar a lo que tengo acá, pero entonces se van a invertir, entonces me va a quedar más y menos, ¿ok? Entonces me quedaría como d sobre 2 por r por el coseno de teta. Dense cuenta que es algo muy sencillo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo este resultado, ahora sí, ya podemos continuar con esta parte de acá. ¿Qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría entonces que 1 sobre r sub más menos 1 sobre r sub menos, o sea, sustituyendo los resultados que tenemos aquí, únicamente nos va a quedar lo que es el término d sobre r al cuadrado por el coseno de teta. ¿Ok? Esto se puede obtener muy simple, simplemente sustituyendo los términos que tenemos acá en esta resta. ¿Ok? Lo que acabamos de encontrar previamente, lo podemos sustituir y hacer la resta. Obviamente, como tenemos 1 sobre r por este término que está aquí, pues me va a quedar r al cuadrado. Pero si nos damos cuenta, lo que son los términos de 1 se van a terminar restando, ¿ok? Y lo que es este término de d sobre 2 por r coseno de teta se va a estar sumando y entonces nos quedaría esto, ¿ok? Entonces quedaría 2 por d sobre 2r, pero 2 entre 2 es un entero, es 1. Entonces nos queda ese resultado que tenemos ahí, ¿ok? Ahora bien, con este resultado, pues ya podemos decir, por lo tanto, que el valor del potencial del dipolo es aproximadamente igual para la distancia que estamos considerando como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por el valor de q por d por el coseno de teta entre r al cuadrado. ¿Ok? Vamos a especificar que esto está multiplicando. Entonces, eso que tenemos ahí vendría siendo el potencial eléctrico para un dipolo. Es algo muy sencillo si se dan cuenta de obtener. Ahora, lo que nosotros necesitamos es proponer el desarrollo de una expansión sistemática para un potencial cualquiera de una distribución de carga. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar, por ejemplo, lo que es una región como esta. Y voy a considerar, voy a hacerlo mejor así. O creo que mejor tomo esta herramienta, que es un poquito más bonito. Y voy a considerar un elemento diferencial aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un punto aquí, ¿ok? Y voy a definir aquí lo que es un vector, ¿vale? Este vector lo voy a definir en este caso como R', ¿vale? Y voy a definir que este cubito es un elemento diferencial de volumen. Estamos hablando de una distribución de carga, entonces tenemos que trabajarlo de esa manera. Ahora, voy a considerar lo que es el potencial en un punto, que vamos a definirlo ahora a una distancia R, ¿ok? Y voy a definir la distancia que existe desde acá hasta acá, ¿ok? Entonces, voy a especificar la flecha de acá abajo y voy a considerar el punto llamado como un punto P, y aquí voy a considerar esta R un tanto diferente, bastante similar a lo que estuvimos trabajando. Entonces, ahora, el potencial va a estar dado obviamente por una
distribución de carga, y como estamos trabajando con una distribución de carga, pues evidentemente van a cambiar un poco las cosas, porque vamos a tener lo que es una integral. Entonces sería 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, y esto multiplicado por la integral de 1 sobre r por rho, que es la densidad de carga, de r'. Esta es una r diferente para no confundirnos con lo que ya tenemos, y un diferencial de tau prim. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a aplicar lo que es la ley de cosenos. Entonces, si nosotros utilizamos lo que es la ley de cosenos, nos va a quedar que es r al cuadrado igual a r al cuadrado más r' al cuadrado menos 2 por r coseno de alfa. Iba a decir teta, ¿ok? Entonces, ahora bien, factorizamos de la misma forma como hace rato. Tengo r al cuadrado y voy a tener aquí entonces 1 más r' sobre r elevado al cuadrado menos 2 por r' entre r. Una disculpa, se borró esto de acá. Entre r por el coseno de alfa, ¿vale? Muy bien, excelente. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que recordar que pues alfa vendría siendo el ángulo que existe entre r y r', ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer ahora es definir lo siguiente. Vamos a escribir aquí que r es igual a r por la raíz cuadrada de 1 más epsilon, ¿vale? Entonces, la pregunta natural que surge aquí es, ¿quién es epsilon? Bueno, vamos a definir a epsilon como igual a r' sobre r multiplicando a r' sobre r menos 2 coseno de alfa. En pocas palabras, este término que tenemos aquí es lo que tenemos en el corchete, ¿vale? Simplemente haciendo lo que es la factorización de estos términos que tenemos aquí. Estamos factorizando lo que es r' sobre r porque es un factor común. Entonces, por eso lo estamos llamando de esa manera. Y si nosotros despejamos, por ejemplo, esta r, aplicamos raíz en ambos lados, pues nos queda este resultado. Es el despeje de esta ecuación que tenemos acá, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a considerar el inverso de la distancia, ¿ok? Entonces, vamos a escribir aquí 1 sobre r, que es igual a 1 sobre esta r, por 1 más epsilon elevado a menos un medio, haciendo lo mismo de hace rato. Y esto entonces va a ser igual a 1 sobre r por 1 menos, vamos a hacer una expansión, una serie Maclaurin. Entonces vamos a escribir aquí lo que es 1 menos un medio, ¿ok? Por epsilon. Y después más 3 octavos. Si han trabajado series, no es complicado esto. Se darán cuenta que es algo muy fácil. Menos 5 sobre 16, ¿ok? Y esto por epsilon al cubo. Y así nos podemos ir con todos los términos que siguen, ¿ok? ¿De dónde sale esto? Bueno, como lo dije, tiene que ver con una serie de Maclaurin. Entonces podemos escribir aquí lo que es una función f que depende de epsilon. Y esto sería igual a f de 0 más f' de 0 por epsilon, ¿ok? Más f b' sobre 2 factorial. Esto es una serie de Taylor, ¿ok? Es una expansión de Taylor, mejor dicho. Entonces aquí nos quedaría epsilon al cuadrado y tendríamos aquí más f tri' evaluado en 0 sobre 3 factorial, y así nos podemos ir con todos los términos. Ahorita nada más nos vamos a preocupar por lo que son los términos de tercer grado, no nos interesa lo demás, ¿ok? Podemos sacarlo, evidentemente, pero no. Vamos a hacerlo hasta esta parte, porque si no entonces quedaría bastante grande. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿qué es lo que procede? Pues podemos calcular todo lo que son las derivadas para hallar precisamente el resultado que está aquí. Si quieren practicar con eso, pueden hacerlo, ¿ok? Es bastante útil para practicar un poquito lo que es el cálculo, no es tan complicado, ¿ok? Entonces,
Una vez hecho eso, pues llegamos a este resultado que escribí previamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que tenemos acá arriba? Lo que vamos a hacer es simplemente escribir el valor de epsilon que corresponde para que entonces todo nos quede en términos de R', R y alfa, ¿ok? Entonces, si nosotros sustituimos, vamos a tener esto. Entonces, sustituimos epsilon, ¿ok? En 1 sobre R, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a hacerlo de este lado para que quede más claro. Me voy a mover, porque aquí ya no me cabe. Entonces, lo vamos a hacer en esta parte, ¿vale? ¿Cómo quedaría entonces si nosotros sustituimos eso? Nos va a quedar entonces que 1 sobre R es igual a 1 sobre R. La R normal, esta es la R rara. Y esto multiplicado por 1 menos 1 medio por R' sobre R por R' sobre R menos 2 coseno de alfa. ¿Ok? Es una simple sustitución. No tiene mucha complejidad, la verdad. Hasta ahorita está muy sencillo. De hecho, lo que hemos estado viendo es bastante fácil. Pero bueno. Y aquí tenemos lo que es R' sobre R. Lo que sí es que es bastante largo. Pero bueno. Vienen cosas más largas más adelante. Y bueno, esto no es tan largo como lo que es en relatividad general, como lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, esto aquí al cuadrado y después menos 5 sobre 16 y esto multiplicado por R' sobre R otra vez, pero ahora elevado al cubo, ¿vale? Entonces hago bien esta R para que no parezca un punto ahí nada más o una línea fea. Y aquí esto sobre R y menos 2 coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, esto elevado al cubo. Podemos ir con más términos, pero como dije, solamente me voy a centrar, en lo que son los términos de tercer grado. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer aquí es simplemente estar analizando las contribuciones que tiene cada término. Si nosotros desarrollamos esto, que es bastante álgebra, o sea, podemos ver los términos que están aquí. O sea, nosotros nos vamos a centrar específicamente en los términos que tienen R' sobre R, todo lo que son las potencias de este factor, ¿ok? Cuando está elevado a 0, cuando está elevado a 1, y cuando está elevado a 2, y cuando está elevado a 3. Nada más hasta tercer grado, ¿ok? Para eso desarrollamos todo lo que son las expresiones aquí y buscamos cuáles son aquellos factores que nos van a dar, por ejemplo, los que acabo de poner, ¿ok? Y una vez que se haya hecho eso, porque eso es un proceso largo, también lo pueden hacer, sería en este caso considerar escribir lo siguiente. Vamos a tener aquí, por ejemplo, un caso bastante interesante. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos que es 1 sobre R y esto sería igual a 1 sobre R y esto multiplicado por 1 más R' entre R por el coseno de alfa. O sea, si ya desarrollamos todo lo que les estaba comentando, vamos a obtener estos resultados. Si necesitan ver a detalle esa parte, si sienten que se les dificulta, pueden hacérmelo saber y lo puedo subir en un post de Instagram, ¿vale? Para que quede más claro lo que es el proceso de la realización. Simplemente es trabajar con estos términos que están aquí, elevarlos a la potencia y estar analizando los términos que nos van a ir quedando, ¿ok? Obviamente los que son de grado cuarto, quinto en adelante, todos esos términos no los vamos a considerar, ¿vale? No es que los ignoremos, sino que solamente nos estamos centrando en todos aquellos términos de grado 3, ¿ok? Hasta grado 3, mejor dicho. O sea, vamos a centrarnos en de grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Ya los demás los podemos ir dejando, no hay tanto problema. Entonces, volvemos a esto y nos quedaría aquí 3 coseno cuadrado de alfa menos 1 y esto entre 2. Y después nos quedaría más R' sobre R elevado al cubo por 5 coseno al cubo, vamos a ponerlo acá, de alfa menos 3 coseno de alfa. Y esto entre 2, ¿vale? Más, y nos podemos ir así. Como dije, nada más nos estamos centrando en términos de tercer grado. Entonces,
Aquí nos podemos dar cuenta de algo muy curioso, y es que estas cosas tienen una estructura bastante peculiar que seguramente ya conocen. Los que han estudiado física, bueno, si son estudiantes de física, porque obviamente el contenido está dedicado para este tipo de estudiantes, saben que esto se le conoce como los polinomios de Legendre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos escribirlo. De hecho, hay un video donde trabajamos lo que era en este caso algunos de esos tipos de polinomios. Cuando hablamos de la ecuación de Laplace, cuando trabajamos algunos problemas, ahí pudimos encontrar algunos. ¿Ok? Son varios, pero ahorita nada más estamos calculando hasta un polinomio 3. Por esa razón es que nada más me centré en los términos de grado 3. ¿Ok? Que sí hay más, pero nada más nos estamos centrando en algunos cuantos. ¿Ok? Entonces, toda esta expresión se puede escribir como 1 sobre r. Y vamos a escribir lo que es una suma que va desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces, en esta sumatoria vamos a tener aquí lo que es r' sobre r. Y esto elevado a n, porque estamos viendo que aquí hay un factor de 1, aquí había un factor de 0, aquí hay un factor de 2, un factor de 3, y así nos podemos ir. ¿Ok? Entonces, vamos a poner P sub n coseno de alfa. ¿Ok? Porque todos tienen un factor de coseno de alfa. Nos podemos dar cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, pues ya podemos sustituir el resultado en la ecuación que tuvimos previamente. ¿En cuál ecuación? En la integral que tenemos aquí del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor del potencial eléctrico debido a una expansión multipolar va a ser igual a 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0 por la suma, que se ve enorme, pero no lo es tanto, hay más feas. Ya hemos visto en el canal cosas más feas, no me lo van a negar. Entonces, pues bueno, esto no muerde tanto. Y esto elevado a n más 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues recordemos que esto está elevado a n. Entonces aquí tengo lo que es el factor de 1. Entonces por eso le estoy sumando 1. ¿Vale? Y aquí lo que sería mi integral de r' elevado a n por p sub n coseno de alfa. Y obviamente vamos a incluir lo que es la densidad. Es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, como estamos trabajando con una distribución de carga, necesitamos incluirla. Y esto con un diferencial de volumen tau prima. Entonces, esto que tenemos aquí ya viene siendo el resultado correspondiente para la expansión multipolar, ¿ok? Para lo que es el valor del potencial. Obviamente podemos tener lo que son octopolos y todo lo que son ese tipo de nombres que ya son característicos y que seguramente han conocido, ¿ok? Los términos tri y todo eso no están presentes, solamente estamos considerando configuraciones pares, ¿ok? Entonces, nada más. Para terminar, como dije, si hay alguna duda con respecto al desarrollo de este término que tenemos acá, pueden hacérmelo saber para saber cómo se llega. No lo estoy incluyendo para que el video no quede tan largo y no sea tan aburrido para muchos. Y lo puedo poner en un post de Instagram, pero para ello háganmelo saber, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a servir más adelante porque vamos a entrar con el tema de polarización y hay algunas cosas muy interesantes que nos van a servir ahí. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.